para meternos de lleno en esto vamos a recibir a uno de los bahienses que estuvo en el lugar, principalmente, bueno, específicamente no pudo exponer, ahora le vamos a preguntar qué es lo que sucedió. Hablamos de Matías Italiano, concejal del bloque de Compromiso Bahía. ¿Cómo estás, Matías? Buen día, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, sí, sí. ¿Qué pasó? Porque, no, o sea, tu intención era exponer, ¿te anotaste? Me había anotado conforme lo establecían las resoluciones del Enargás. Precisamente me anoté en Capital Federal, en las oficinas de calle Suipacha, a los efectos de poder exponer y llevar la postura de Bahía Blanca. Una postura que debería ser atendida más precisamente por nuestra ubicación geográfica. Llego a la Usina del Arte en horas muy temprano de la mañana. Ni bien llego, el personal de acreditaciones me informa que no estoy en el listado de expositores, que no iba a poder manifestarme. Y así, como en mi caso, también había varias personas que querían ingresar y tenían el mismo filtro, es decir, no estaban anotadas como expositores cuando en realidad lo habían hecho de esa forma. ¿De diferentes lugares del país? Desde diferentes lugares del país, mucha gente que viajó durante toda la noche, como en mi caso, y no les permitían ingresar. ¿Crees que era, digamos, fue un error de armado de lista o alguna cuestión política? ¿Averiguaron de dónde era, quiénes eran, qué hacían? ¿Qué crees que sucedió? No, hubo intencionalidad, es decir, se habló durante toda la semana de más de 1000 inscriptos y en realidad solamente se le permitió exponer a 373 personas. Cuando empecé a requerir información al personal del Enargás, el Enargás es el que organizaba esta audiencia, me manifestaron que fueron seleccionados. Utilizaron la palabra seleccionados. Muy delicado, más en un sistema hoy democrático, que haya personas que discriminen. ¿Bajo qué criterio? No sabemos. ¿Será color político? ¿Será otra cuestión? El tema es que no me permitieron exponer. Luego de haber discutido tanto con la gente del ingreso, me permitieron poder entrar a la audiencia en carácter solamente de oyente. Muchos quedaron afuera porque tampoco les permitía ingresar en carácter de oyente. Y cuando ingreso, todavía no había comenzado la audiencia, eran alrededor de las 9 menos 10 más o menos. Percibo que estaba Aranguren arriba del escenario y bueno, decido subir al escenario y... ¿Te mandaste? Me mandé, como se suele decir. No, decido subir porque, a ver, ya me habían callado en el sentido de no me permitirme exponer. Entonces dije, bueno, el reclamo de Bahía Blanca lo tenemos que presentar y entregar. Así que subo al escenario, no me frenó nadie de seguridad, llego a Aranguren, le comento la situación, que estaba excluido del listado, que me había anotado y que le dejaba en mano la postura de Bahía Blanca. Lo que me manifestó que lo iba a analizar y bueno, ese fue el diálogo que tuvimos y me vuelvo a retirar del escenario. O sea, digamos, aceptó tu carpeta, o sea, no te hizo bajar ni se puso loco. No, fue un diálogo cordial, digamos. Se sorprendió, lo noté un poco nervioso. Claro, cuando te vio subir, y que este muchacho, ¿qué va a hacer? Claro, no, más precisamente que pude subir sin ningún tipo de complicación, no me frenó nadie de seguridad. Ningún francotirador, no hubo ninguna cosa extraña. No. Luego cuando comenzó la audiencia, ahí sí era mucha policía de civil, mucha seguridad. Hubo un par de interrupciones de algunos vecinos que también denunciaban algún tipo de complicaciones en la audiencia en cuanto que habían excluido del listado también a otros compañeros. Bueno, una audiencia que en verdad, en cierta medida, viola algunas cuestiones que había determinado la Corte. La Corte había pedido que la información se brinde de manera previa y no fue previa. De hecho, muchos nos enteramos de cómo iba a ser el nuevo cuadro tarifario en el momento que habló Aranguren. Si no, eran todos trascendidos periodísticos de que se hablaba de un 203%, un 237% de aumento. Entonces, la información previa falló, un tema que la Corte había pedido específicamente al gobierno. Y en lo que tiene que ver con la postura de Bahía Blanca, con lo que pudimos entregarle en mano a Aranguren, era precisamente que independientemente del cuadro tarifario que se determina ahora, Bahía Blanca, los bahienses, tenemos que tener un trato preferencial. Si uno analiza los informes del Servicio Meteorológico Nacional, Bahía Blanca tiene temperaturas muy por debajo de las temperaturas que tienen algunas localidades del sur del país. Y como bien sabés, hay localidades del sur del país, toda la región patagónica, tiene muchos beneficios, ya sean impositivos, previsionales, y en cuanto al pago de los servicios públicos... La idea era incluir en esos beneficios, como cabeza de la Patagonia, digamos. Exactamente, que Bahía Blanca tenga una tarifa diferenciada y que esté subsidiada como está subsidiada en algunas localidades del país.
Porque en esta política que se establece de ahorro de energía, ahorro en este caso puntual del gas, en esta política de ahorro, exigirle a un bahiense que tenga que consumir menos por las temperaturas que nosotros tenemos, resulta abusivo. No es lo mismo exigirle a un entrerriano, a un santafesino, a un chaqueño que ahorre el servicio de gas. Tiene otros promedios de temperatura, sí. Exactamente, sí, que exigirle al bahiense. Entonces, esa era la postura nuestra, pedir una tarifa diferenciada para los bahienses. Bueno, esperemos que de esta manera Aranguren haga lugar a este pedido. Porque en esta audiencia pública, si bien no tiene efecto vinculante, la Corte le dio una... Recordemos que la Corte declaró inconstitucional las resoluciones que aumentaban, que se disparaba el aumento de manera considerable. Sí, obligó, empujó al gobierno a hacer esta audiencia. Exactamente, obligó al gobierno a hacer esta audiencia. Audiencia que le pide que todo lo que surja de la audiencia sea fundado después, si se apartan de lo que se dijo en la audiencia, que el gobierno debe fundarlo por qué se apartó. Entonces, ahora en la resolución que establezca el aumento, deberá atender cada reclamo particular que se fue... Es lo que yo leía un poco de lo que concluía el propio Aranguren. Digamos que no es vinculante. Esta audiencia no es vinculante como pasó con las de APSA en su momento. Y la de la energía eléctrica que se hizo en julio en Mar del Plata. Que conocemos nosotros por una cuestión de problemática de nuestra región, ¿no? Más que por ahí, ahora quizás muchos descubren, como yo decía, una audiencia pública. Políticamente sirve, entonces algo puede quedar de esto. Yo escuchaba lecturas nacionales, insisto, porque no es algo habitual que a nivel nacional trasciende tanto una audiencia por un servicio público, quizás esté mal esto porque deberían hacerse más seguido, cada vez que se quiera aumentar. Yo escuchaba lecturas políticas que decían que era positivo por el mismo hecho de haber sido obligado el gobierno a hacerla y que iba a cuidarse en algunos aspectos. Yo creo que ya tiene cocinado todo el cuadro tarifario del gobierno, ¿no? Pero no sé cómo ves vos, ¿sirve de algo esta audiencia? Siempre sirve, lo que pasa es que justo en esta audiencia particular tuvo muchos vicios y entre ellos la audiencia pública es para escuchar y atender los reclamos de los usuarios. Pero previamente hay que brindar la información para poder explayarse. Faltó esa información previa. Y segundo, es garantizar la participación del usuario. En este caso puntual, a mí me excluyeron, pero tuve la posibilidad de ingresar y tuve también la posibilidad de entregarle en mano a Aranguren el petitorio o el pedido de la postura de Bahía Blanca. Pero por otro lado, muchas personas quedaron afuera, más de 600 personas que no pudieron ingresar y que estaban anotados como expositores y no pudieron exponer. ¿Quién podía exponer? ¿Persona física, jurídica, organización? ¿Quién? Abierto en general. Cualquier usuario podía exponer. Entonces digo, no se garantizó en esta audiencia pública la participación del usuario como se tiene que garantizar. Por otro lado, ¿es importante la audiencia pública? Muy importante. Segundo, el carácter que le da a la Corte. El fallo de la Corte del mes de julio marcó un antes y un después, porque siempre estaba la duda si correspondía o no correspondía. Hoy la Corte dice, siempre que se toque tarifa hay que hacer audiencia pública y hay que escuchar al usuario. Entonces, en este caso puntual, la Corte obligó al gobierno a convocar audiencia pública, se convocó la audiencia pública y el gobierno deberá responder, si establece determinado cuadro tarifario, por qué no hace lugar a los pedidos que se plantearon en esta audiencia. O sea, deberán trabajar en el ministerio de Aranguren para ver de qué forma tratan de buscar un punto intermedio, si es que mantiene este cuadro tarifario, justificando, digamos, argumentando esa decisión sin apartarse de lo que se dijo en la audiencia pública. Digamos, ese será el laburo que tenga Aranguren de aquí en adelante, ¿no? Hasta que en un par de semanas presenten las conclusiones. Sí, y por otro lado también muchos organismos de defensa del consumidor ya han manifestado que van a ingresar algún tipo de reclamo judicial luego de la audiencia por estas cuestiones que no se respetaron previamente. 203% es el promedio, lo que dijo el ministro. Sí, en algunos casos podría ser un poco más. Un poquito más. Llegaríamos al 237% de aumento. Sí. Y una de las cuestiones puntuales, Fernando, la Corte también había dicho que el incremento en la tarifa tiene que ser gradual. ¿Cuándo es gradual? En la medida que el incremento va con la posibilidad de pago del usuario. En este caso puntual, si uno toma en cuenta el incremento y lo suma a otros incrementos que hemos tenido en el agua, que ya están llegando las facturas con montos muy elevados, en la energía eléctrica, que también tenemos facturas elevadas, los aumentos en los productos en góndola, es decir, la inflación que tenemos, y sumado ahora un 237% de incremento en la tarifa de gas, todo eso no va de la mano con la posibilidad de pago y parece ser que es una tarifa exclusivamente para que el usuario empiece a incumplir porque
la verdad no vemos la gradualidad de la tarifa. Toda tarifa tiene que ser justa y razonable. Y este incremento que pretende el gobierno no parece ser que sea justa ni razonable. Bueno, Matías, más cerquita de la fecha donde seguramente Aranguren o su ministerio presentarán las conclusiones y se definirá el cuadro tarifario, volveremos sobre este tema porque hay que explicar un poco a la gente cuánto va a pagar, si tienen alguna posibilidad de entrar en la tarifa social, por un montón de cosas que se desprenden de este tema. Muchas gracias, Matías. No, gracias a ustedes. Seguimos con ustedes.